Mi nombre es Margaret Bennett. En el momento en que mi vida, tal como la conocía, se detuvo, yo tenía 70 años. 70 años de ver salir y ponerse el sol, de sentir la tierra bajo mis uñas, de criar 2 hijos y de enterrar a un esposo al que amé con cada fibra de mi ser. Mi vida era un tapiz tejido con hilos ordinarios, la pequeña casa en las afueras de un pueblo tranquilo, el aroma del pan horneado los sábados, las risas de mis nietos resonando en el patio trasero y, sobre todo, mi jardín. Mi jardín era mi santuario, un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, donde podía conversar con Dios a través del lenguaje de los pétalos y las hojas. No era lo que llamarías una mujer profundamente religiosa en el sentido ostentoso. No lideraba estudios bíblicos ni hablaba en lenguas en los pasillos de la iglesia. Mi fe era como una vieja silla mecedora en el porche, cómoda, familiar, siempre presente, pero silenciosa. Era una fe tranquila, personal, entretejida en el tejido de mis días de una manera que yo misma apenas notaba. Asistía a la iglesia los domingos, decía mis oraciones antes de dormir y creía, de una manera sencilla y sin complicaciones, en un Dios que era bueno y en un cielo que me esperaba algún día. Pero nunca, ni en mis sueños más febriles, imaginé que encontraría la puerta a ese cielo en una tarde de martes, entre mis rosales y mis peonías. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Era un día de principios de junio, con ese tipo de sol que se siente cálido en la piel pero que aún lleva una pizca de la frescura de la primavera. El aire estaba lleno del aroma dulce y denso de las rosas recién abiertas. Recuerdo haber pensado que era un día perfecto, casi dolorosamente perfecto. Había pasado la mañana deshiervando los bancales de flores, sintiendo el familiar dolor en mi espalda baja, una queja bienvenida que significaba que había estado haciendo lo que amaba. Después del almuerzo, salí de nuevo, con mi sombrero de paja y mis guantes de jardinería, con la intención de podar las rosas gastadas para alentar un segundo florecimiento. Estaba de rodillas junto a un rosal llamado Paz, irónicamente. Recuerdo el color exacto de sus flores, un blanco cremoso con bordes teñidos de un rosa suave, como el rubor en la mejilla de un bebé. Me estiré para cortar una rama muerta, y fue entonces cuando sucedió. No fue un dolor gradual. Fue una embestida. Una garra de hierro se cerró alrededor de mi pecho, apretando con una fuerza tan inmensa que me robó el aliento. Fue un dolor tan absoluto, tan consumidor, que borró todo lo demás. No hubo pensamiento, solo la sensación pura y animal de ser aplastada. Me desplomé hacia un lado, mi mejilla presionada contra la tierra fresca y húmeda. El olor a tierra y a rosas moribundas llenó mis fosas nasales. Vi los colores vibrantes de mi jardín comenzar a desvanecerse, los bordes volviéndose borrosos y grises. El sonido de un pájaro cantando se distorsionó, estirándose en una nota larga y extraña. Y luego, la nada. Entonces todo se volvió negro. Pero la negrura no duró. Fue reemplazada por una sensación extraña. La primera cosa que noté fue el silencio. El dolor aplastante se había ido. La lucha por respirar había cesado. Todo estaba en calma. Sentí una ligereza, como si me hubieran quitado un abrigo de plomo que no sabía que llevaba puesto toda mi vida. Flotaba. Sí, esa es la única palabra para describirlo. Flotaba suavemente, sin peso, en una paz que era más profunda que cualquier sueño. Poco a poco, una conciencia comenzó a regresar, pero era una conciencia diferente. Miré hacia abajo y lo que vi no tenía sentido. Vi mi propio cuerpo, Margaret Bennett, de 70 años, yaciendo torpemente sobre la tierra, con el sombrero de paja ladeado y los guantes de jardinería aún puestos. Vi a mi vecina, la señora Gabel, asomarse por encima de la cerca, su rostro una máscara de alarma. La vi gritar, aunque no podía oír el sonido. La vi correr adentro, presumiblemente para llamar por teléfono. Todo se desarrollaba debajo de mí como una escena en una película muda. Observé con un desapego sereno y curioso mientras llegaban los paramédicos.
Sus movimientos eran urgentes y frenéticos, un marcado contraste con la quietud profunda que me envolvía. Vi cómo me ponían en una camilla, como uno de ellos realizaba compresiones en mi pecho, el pecho de ese cuerpo que ya no sentía mío. No había pánico. No había miedo. Solo una extraña sensación de compasión por ellos, por su lucha desesperada y por esa pobre anciana en la camilla. ¿Era realmente yo? Se sentía a 1.000.000 de millas de distancia. La paz era tan completa, tan total, que era como un océano. Cualquier emoción de miedo o angustia que intentara surgir era instantáneamente absorbida por su inmensidad. Mientras flotaba allí, observando el caos ordenado debajo, comencé a darme cuenta de otra cosa. Una presencia. Al principio, era solo una sensación, una calidez en mi espalda, si es que se puede decir que tenía una espalda. Luego, la calidez comenzó a brillar. Una luz comenzó a crecer en la periferia de mi conciencia. No era como la luz del sol o la luz de una bombilla. Esta luz estaba viva. Era una luz que respiraba. Pulsaba con una energía que no era eléctrica ni química, era energía de amor puro. Era dorada y blanca y de todos los colores que nunca había visto, todo a la vez. No era cegadora, era acogedora. Te atraía. Te llamaba por tu nombre sin decir una palabra. Supe, con una certeza que trascendía el conocimiento, que esta luz era la fuente de la paz que sentía. Era el océano en el que flotaba. Y me llamó. El llamado no era una voz, sino un tirón en el centro de mi ser, un anhelo de ir hacia ella, de fusionarme con ella. Fue una invitación. No hubo coerción, ni fuerza, solo una oferta de regresar a casa. Miré por última vez la escena de abajo, la ambulancia con sus luces parpadeantes, el rostro preocupado de mi vecina. Y luego me volví. Me volví hacia la luz y, con un acto de voluntad que se sintió como el único acto de verdadera libertad que había realizado, me moví hacia ella. No por miedo a lo que dejaba atrás, sino por un reconocimiento abrumador y una confianza en lo que me esperaba. El viaje hacia la luz no fue un viaje a través del espacio, sino un viaje hacia adentro. Cuanto más me acercaba, más me convertía en mí misma. Capas de miedo, inseguridad, arrepentimiento y orgullo que ni siquiera sabía que llevaba se desprendieron, disolviéndose en la calidez. Y entonces, pasé a través de ella. Me encontré de pie. De pie sobre un suelo que no era tierra ni hierba, sino algo que se sentía como la paz misma. Estaba en un jardín. Mi jardín. Pero no mi jardín terrenal con sus malezas y sus imperfecciones. Este era el arquetipo, la idea platónica del jardín del cual el mío era solo una sombra tenue. Los colores eran tan vibrantes que parecían cantar. Cada flor, cada hoja de hierba, brillaba con una luz interior, como si estuviera hecha de alegría líquida. Había música, pero no provenía de una fuente. La música era el aire, era la luz, era el silencio entre los sonidos. Era una armonía que penetraba en mi alma y sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. Era un torbellino sensorial de belleza y paz. Olía a lluvia después de una sequía, al primer día de primavera y al abrazo de una madre, todo en uno. Cada respiración era un sorbo de vida pura y sin diluir. Miré mis manos. No eran las manos arrugadas y manchadas por la edad de una mujer de 70 años. Eran manos lisas, fuertes, radiantes de una suave luz. Me sentía sin edad, completa, restaurada. A pesar de la magnificencia sobrenatural del lugar, no me sentía como una extraña. No había asombro en el sentido de conmoción. Había un reconocimiento profundo y resonante. Sentí que había llegado a casa. Este era el lugar para el que mi alma había sido creada. Este era el lugar al que había anhelado regresar toda mi vida, incluso cuando no sabía que lo estaba anhelando. Este era el hogar. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia que hacía que la luz anterior pareciera un mero faro. Esta era la fuente. El corazón palpitante de este lugar, de toda la creación.
El aire se volvió más denso, cargado de un amor tan tangible que se sentía como agua tibia en mi piel. Sabía, antes de levantar la vista, a quién iba a ver. Todo el jardín pareció inclinarse en adoración. Y allí estaba él. Estaba de pie junto a un arroyo cuyo agua brillaba como diamantes líquidos. No se parecía a ninguna de las pinturas que había visto, esas representaciones con rostro solemne y túnicas impecables. Era a la vez más majestuoso y más humilde de lo que podría haber imaginado. Estaba hecho de luz, pero era una luz sólida, real. Llevaba una túnica sencilla, del color del lino sin teñir, pero parecía tejida con los rayos del amanecer. Su rostro, no puedo describirlo adecuadamente con el lenguaje torpe de la tierra. Era un rostro que contenía toda la alegría y todo el dolor del universo. Sus ojos eran la característica más sobrecogedora. No eran azules ni marrones. Eran del color del perdón. Me miraron y, en una fracción de segundo, vi toda mi vida desplegarse. No como un juicio, sino como una historia compartida. Vio cada acto de bondad, cada palabra de enojo, cada momento de orgullo, cada lágrima secreta. Y en sus ojos no había condena. Solo un amor que decía, te conozco. Conozco cada parte de ti. Y eres mía. Mi cuerpo, este nuevo cuerpo de luz, reaccionó sin mi permiso. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo que se sentía como paz. No fue una caída de debilidad, sino de rendición. Un torrente de lágrimas brotó de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de la pura imposibilidad de estar en presencia de un amor tan perfecto siendo tan imperfecta. El peso de 70 años de ser Margaret se disolvió en ese llanto. Era el llanto de un niño que ha estado perdido durante mucho tiempo y finalmente encuentra el camino a casa. Entonces, él habló. Dijo mi nombre. Margaret. El sonido de mi nombre en su voz era diferente a cualquier cosa que hubiera oído. No era solo un sonido. Tenía peso, tenía textura, tenía historia. En esa única palabra estaba la Margaret niña que trepaba a los árboles, la adolescente torpe en su primer baile, la joven novia llena de esperanza, la madre cansada meciendo a un bebé enfermo, la viuda afligida sentada sola en una casa silenciosa. Todo estaba allí, sostenido en esa única palabra, y todo era amado. Era ser plenamente conocido y plenamente aceptado. Era el fin de toda soledad. Lentamente, se acercó y extendió su mano. Su toque en mi hombro no fue físico en el sentido terrenal. Fue una infusión de fuerza, de calma y de propósito. La intensidad de mi llanto disminuyó, reemplazada por una quietud asombrada. Levanté la vista hacia él, y supe que podía quedarme en ese jardín para siempre, simplemente existiendo en la calidez de su mirada. Pero entonces, él habló de nuevo, y sus palabras, aunque amables, me atravesaron como una espada. No puedes quedarte, mi pequeña. La confusión me golpeó. ¿Por qué? ¿Por qué traerme a este lugar de perfección solo para decirme que tenía que irme? ¿Por qué? Susurré, la primera palabra que había pronunciado en este reino. Su sonrisa estaba teñida de una tristeza infinita. Porque te he traído aquí para mostrarte cosas. Cosas que debes contarles. El tiempo es corto, y mi pueblo necesita oír. Antes de que pudiera procesar completamente lo que eso significaba, el jardín a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse, no en la oscuridad, sino en una especie de transparencia. Era como si estuviéramos de pie en un balcón de la eternidad. El arroyo y las flores dieron paso a una nueva vista. Fuimos transportados, no en cuerpo, sino en perspectiva, a un punto de vista elevado, suspendido en el silencioso vacío del espacio, mirando hacia abajo el mármol azul y blanco giratorio de la Tierra. Desde esta altura celestial, el planeta no se veía pacífico. Lo vi no solo con mis ojos, sino con una especie de sentido espiritual que él me estaba prestando. Vi la Tierra como un mapa espiritualmente cargado.
En lugar de fronteras y ciudades, vi corrientes de luz y charcos de oscuridad. Vi tensiones como finas líneas rojas y temblorosas que conectaban naciones y comunidades. Vi una niebla de ansiedad y miedo que se cernía sobre vastas áreas, opacando la luz que luchaba por brillar desde abajo. El zumbido constante de la oración de los fieles se elevaba como un incienso fragante, pero era ahogado en muchos lugares por el estruendo discordante del odio, la división y la desesperación. Jesús no habló. Simplemente me permitió ver. Me permitió sentir el pulso del planeta, un pulso febril y errático. Sentí su dolor. No como un concepto abstracto, sino como un dolor real y agudo en mi propio corazón espiritual. Sentí la soledad de miles de millones, el clamor silencioso de los quebrantados, el ruido ensordecedor de las distracciones que mantenían a las personas apartadas unas de otras y de su Creador. Luego, nuestra perspectiva se acercó, como si una lente de zoom cósmica se enfocara. No nos enfocamos en guerras o desastres naturales. Nos enfocamos en algo que parecía mucho más sutil, pero que, sentí por su reacción, le causaba un dolor aún mayor. Vimos a la gente. Gente normal en sus hogares, en sus coches, en sus trabajos. Y vimos en lo que se estaban convirtiendo sus corazones. La visión se centró no en los que lo rechazaban abiertamente, sino en los que afirmaban conocerlo. Vi iglesias, no como edificios, sino como reuniones de corazones. Y muchos de estos corazones estaban en guerra. Vi a cristianos discutiendo con una virulencia y un odio que contradecían por completo al que afirmaban seguir. Sus debates no eran sobre teología profunda o la naturaleza de Dios. Eran sobre política, sobre personalidades, sobre cuestiones culturales que habían elevado al estatus de ídolos. Vi familias destrozadas, amistades de toda la vida terminadas, no por una negación de la fe, sino por una lealtad diferente y más feroz a una bandera, a un partido o a una figura humana. Vi imágenes parpadeantes de personas en sus salas de estar, sus rostros iluminados por el brillo azul de las pantallas. Sus rostros estaban contorsionados por la ira o la adoración, no dirigidas hacia el cielo, sino hacia comentaristas de noticias y políticos. Vi una pasión, un fervor, una devoción que pertenecía a Dios, siendo derramada sobre hombres y mujeres falibles de carne y hueso. Estaban defendiendo a sus ídolos terrenales con un celo que rara vez mostraban al defender el Evangelio. Fue entonces cuando Jesús habló, y su voz estaba llena de una pena tan profunda que hizo que el universo se sintiera frío por un instante. Mira, Margaret, susurró. Esto me rompe el corazón. Su mirada se volvió hacia mí, y en sus ojos vi una lágrima formándose, una lágrima hecha de luz líquida. Mi pueblo me ha olvidado. Han construido altares a hombres mortales. Han cambiado la fuente de agua viva por cisternas rotas que no pueden contener agua. Vienen a mí los domingos con sus labios, pero durante la semana sus corazones están en los palacios de poder terrenal. Cantan himnos sobre mi poder para salvar, y luego ponen su confianza en la próxima elección para liberarlos. Han olvidado su primer amor. La visión cambió de nuevo, volviéndose más específica. Fue como si el Señor quisiera que entendiera la raíz de una de las mayores divisiones. De repente, una figura singular llenó nuestra visión. No lo conocía personalmente, pero lo reconocí al instante por las noticias. Era un hombre de inmenso poder e influencia en el mundo de la tecnología y la innovación, Elon Musk. No se le presentó como un villano de caricatura ni como un santo. Se le mostró simplemente como lo que era, un hombre. Un hombre brillante, complejo y falible, de pie en una encrucijada de la historia humana. En la visión, vi a este hombre, no en una sala de juntas ni en un lugar de lanzamiento de cohetes, sino en un vasto taller cósmico. En sus manos sostenía un trozo de arcilla brillante. La arcilla, me hizo entender Jesús, era la tecnología, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la exploración espacial, la interconexión digital. Era la suma del ingenio humano, una herramienta de poder casi ilimitado. Y luego, la visión se dividió en dos.
A un lado, vi a una parte de la humanidad mirando a este hombre con una adoración casi religiosa. Lo veían como un salvador, un mesías tecnológico que los llevaría a las estrellas, resolvería el cambio climático, curaría enfermedades y marcaría el comienzo de una nueva era de utopía. Habían puesto toda su fe en él y en la arcilla que sostenía. Sus esperanzas para el futuro no estaban ancladas en la providencia divina, sino en el próximo avance de SpaceX o Neuralink. Al otro lado, vi a otra porción de la humanidad mirándolo con un odio y un miedo vitriólicos. Lo veían como un anticristo, un demonio tecnológico que esclavizaría a la humanidad, destruiría el planeta y ofendería a Dios con su arrogancia. Lo demonizaban, atribuyendo a sus intenciones la más oscura de las maldades. Cada uno de sus movimientos era analizado en busca de pruebas de una conspiración nefasta. Jesús suspiró, un sonido como el viento pasando por ruinas antiguas. ¿Lo ves, Margaret? Ambos están equivocados. Ambos han sido engañados. Han hecho de un simple hombre el centro de su universo, ya sea para adorarlo o para odiarlo. Han olvidado que yo soy el centro. Él es solo un hombre, con sus dones y sus defectos, como todos mis hijos. El poder que ejerce, la arcilla en sus manos, es un regalo que le permití tener. Pero el don se ha convertido en una distracción. Lo han convertido en un ídolo o en un demonio, y en ambos casos, me han quitado la mirada a mí. Mientras hablaba, la visión de los dos futuros potenciales que emanaban de esa arcilla se hizo dolorosamente clara. En un camino, vi la arcilla moldeada en herramientas de maravilla y sanación. Vi satélites que proporcionaban internet a aldeas remotas, dando a los niños acceso a la educación. Vi interfaces neuronales que permitían a los paralíticos caminar y a los ciegos ver. Vi una energía limpia que comenzaba a sanar la atmósfera. Vi a la humanidad usando estas herramientas para conectarse, para cuidarse mutuamente, para resolver problemas y para mirar al universo con asombro y humildad. En este futuro, la tecnología era una sirvienta de la humanidad, no su Dios. Era un futuro lleno de luz, esperanza y conexión genuina. Pero luego me mostró el otro camino. En este, la misma arcilla se moldeaba en herramientas de control, aislamiento y desesperación. Vi personas que renunciaban a sus relaciones reales por realidades virtuales perfectamente seleccionadas, volviéndose solitarias en medio de miles de millones de conexiones digitales. Vi la IA utilizada para manipular poblaciones, para afianzar el poder, para crear una sociedad de vigilancia donde cada pensamiento era monitoreado. Vi a la humanidad volverse fría, eficiente y sin alma, perdiendo el contacto con la tierra, entre sí y con su creador. Era un futuro estéril, oscuro y terriblemente silencioso, el silencio de los corazones desconectados. La elección no es solo suya, dijo Jesús, refiriéndose a Musk. Es de toda la humanidad. Él es simplemente un punto focal para la decisión que cada persona debe tomar. ¿Usarán los dones que les he dado para amarse unos a otros, para sanar mi creación y para buscarme? ¿O los usarán para intentar convertirse en sus propios dioses, construyendo una torre de Babel con silicio y código que finalmente se derrumbará en la desesperación? Entonces, me dio una advertencia profética, una que sentí que tenía que compartir con urgencia. Llegará un día, dijo con seriedad, en que la máscara caerá. La máscara de la utopía tecnológica. Para aquellos que han puesto su fe en hombres y sus creaciones, habrá una gran sacudida. Descubrirán que sus salvadores de silicio no pueden sanar un alma rota. Descubrirán que la inmortalidad digital no es un sustituto de la vida eterna. En ese día, muchos se desesperarán. Pero también será un día de oportunidad. Un día en que los corazones rotos pueden volverse hacia el único que puede sanarlos de verdad. Debes advertirles. Diles que no pongan su esperanza en naves espaciales que pueden llevarlos a Marte, sino en el único que puede llevarlos a casa. La visión de la Tierra y sus futuros potenciales se disolvió, pero la lección permaneció grabada en mi alma. El Señor no había terminado.
Quería que entendiera las fuerzas que operaban detrás de la escena, el por qué detrás de la ceguera humana. La escena cambió de nuevo. Ahora, no estaba mirando a la humanidad desde arriba, sino a través de ella. Vi el reino invisible que coexiste con el nuestro. No vi demonios con cuernos y tridentes como en las pinturas medievales. Lo que vi era mucho más sutil y mucho más siniestro. Vi entidades oscuras, sombrías, como manchas de aceite en agua limpia. No eran monstruos terroríficos, eran susurradores. Eran estrategas. Los vi moverse entre la gente, invisibles e inauditos para los oídos mortales. Se acercaban a una persona absorta en su teléfono y le susurraban al oído espiritual, orgullo. Eres más inteligente que los demás. Tu conocimiento te hace superior. Se deslizaban hacia dos amigos que tenían un desacuerdo y susurraban, división. No puedes confiar en él. Te ha traicionado. Nunca lo perdones. Se cernían sobre alguien que oraba y susurraban, acusación, ¿quién eres tú para hablar con Dios? ¿Recuerdas lo que hiciste la semana pasada? No eres digno. Su estrategia era clara, fomentar el orgullo, la división y la acusación. No necesitaban grandes actos de maldad. Solo necesitaban que la gente dejara de amarse unos a otros. Necesitaban que confiáramos en nuestra propia fuerza, que nos aisláramos en nuestra propia justicia propia y que nos acusáramos mutuamente en lugar de perdonarnos. Y vi su alegría. Esto fue lo que más me heló la sangre. Cuando un cristiano escribía un comentario odioso en línea contra otro, estas sombras parecían reír. No una risa audible, sino una pulsación de alegría malévola. Cuando una familia se dividía por la política o la tecnología, se regocijaban. Su mayor victoria no era tentar a alguien a robar o matar, era convencer a un creyente de que su hermano o hermana en la fe era su enemigo. Porque sabían que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. ¿Ves?, dijo Jesús, su voz era un ancla de calma en esta visión perturbadora. Mi enemigo no necesita crear nuevos pecados. Simplemente explota las viejas heridas. No lucha con espadas, sino con susurros. Y su arma más grande contra mi pueblo es mi propio pueblo. Me sentí desesperada. Si estas fuerzas eran tan sutiles, tan omnipresentes, ¿qué esperanza teníamos? ¿Cómo podíamos luchar contra un enemigo que no podíamos ver? Como si escuchara mi pensamiento, Jesús me mostró la contrafuerza. La visión cambió una vez más. Vi a una mujer joven, acosada por la ansiedad, apagar su computadora, arrodillarse junto a su cama y simplemente decir, Jesús, ayúdame. No puedo hacer esto sola. En el momento en que esas palabras humildes y sinceras salieron de su corazón, vi una onda de luz pura emanar de ella. La sombra que le había estado susurrando mentiras de desesperación retrocedió como si hubiera sido quemada, chillando en silencio. Vi a dos hombres que habían estado distanciados por una discusión política encontrarse para tomar un café. Uno de ellos dijo, lo siento. Mi lealtad a ti como mi hermano en Cristo debería haber sido más importante que mi opinión. En ese acto de arrepentimiento y amor, vi una fortaleza de oscuridad desmoronarse. Las sombras que se habían estado deleitando en su división huyeron, buscando grietas más fáciles de explotar. El poder no estaba en la confrontación directa, sino en la humildad. El arma no era la ira justa, sino el amor sacrificial. Cada acto de arrepentimiento, cada elección de perdonar, cada oración humilde era como una bomba de luz en el reino espiritual, haciendo que las tinieblas huyeran. Entonces vi la otra parte de la ecuación. Vi seres de luz gloriosos y poderosos, ángeles, de pie y esperando. Estaban armados no con acero, sino con la autoridad de Dios. Pero en muchos casos, simplemente estaban esperando. Le pregunté al Señor, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué no detienen a esos susurradores? Su respuesta fue una de las verdades más importantes que aprendí. Porque les he dado a mis hijos autoridad y libre albedrío. Estas fuerzas angelicales operan en respuesta a la fe y la oración de mi pueblo. Pero mi pueblo ha dejado de pedir ayuda.
Están demasiado ocupados tratando de ganar la batalla con argumentos lógicos, con poder político, con nuevas tecnologías. Han puesto su fe en la fuerza humana. Confían en sus propias espadas y olvidan que la batalla es mía. Mis ejércitos están esperando la invitación. Están esperando que mi pueblo deje de luchar entre sí y me pida que luche por ellos. La oración no era una simple lista de deseos. Era un acto de guerra. Era la forma en que un creyente humilde en la tierra podía desplegar el poder ilimitado del cielo. Era la invitación que el cielo estaba esperando para entrar en el caos de la tierra. La razón por la que la oscuridad parecía estar ganando en tantos lugares era simplemente porque muy pocos estaban encendiendo la luz. Después de mostrarme la guerra, Jesús sintió que necesitaba entender las consecuencias finales. Lo que estaba en juego. La visión del reino espiritual se desvaneció y fuimos envueltos una vez más en esa luz pura y amorosa. Ahora, Margaret, dijo él suavemente, debes entender a dónde conducen estos dos caminos. Debes entender el destino final de la conexión y la desconexión. Sentí una sensación de ascenso, de ser elevado a un plano aún más alto. Nos movimos hacia una luz tan brillante, tan santa, que la luz anterior parecía tenue en comparación. La música que había escuchado en el jardín se intensificó hasta convertirse en una sinfonía de alegría pura y estática. No era solo sonido, era una emoción que podías sentir en cada partícula de tu ser. Entramos en lo que solo puedo llamar cielo. Si el jardín era el porche, esto era el hogar mismo. Vi una ciudad hecha no de piedra u oro, sino de relaciones, de luz y de amor. Vi a innumerables almas. No eran fantasmas etéreos, eran personas sólidas y vibrantes, más reales que cualquier persona en la tierra. Y estaban enteras. Vi gente que había conocido en la vida que había sufrido enfermedades terribles, aquí estaban corriendo, riendo, sus cuerpos perfectos y llenos de energía. Vi niños que habían sido arrebatados demasiado pronto, ahora crecidos hasta una madurez perfecta, jugando en campos de luz. Pero la característica definitoria no era la belleza o la perfección. Era la alegría. Una alegría abrumadora, desbordante, que emanaba de cada persona. Y todos estaban conectados. Había una unidad perfecta, un amor perfecto que fluía entre todos ellos. Nadie estaba solo. Nadie era inseguro. Todos eran plenamente conocidos y plenamente amados, no solo por Jesús, que caminaba entre ellos como un hermano amado y un rey adorado, sino por todos los demás. No había dolor. No había tristeza. No había miedo. Todas las lágrimas habían sido enjugadas. Era el cumplimiento de todo lo bueno que la humanidad siempre había anhelado. Era el verdadero hogar. Era la conexión definitiva. Mientras me maravillaba de la belleza, Jesús habló. Este es el deseo de mi corazón. Este es el hogar que he preparado para todos los que me eligen. Este es el futuro que la tecnología en su mejor momento solo puede imitar débilmente. Esta es la verdadera conexión. Entonces, la escena cambió. Y fue la experiencia más aterradora de mi existencia. No hubo una caída violenta. Fue un descenso lento y deliberado hacia una atmósfera que se volvía cada vez más pesada, fría y opresiva. La luz se desvaneció, no hacia la negrura, sino hacia un gris opaco y sin vida. La música celestial fue reemplazada primero por el silencio, y luego por un sonido. Un sonido que nunca olvidaré. Era el sonido de un llanto interminable y desesperado. No era un llanto fuerte, sino un sollozo bajo y constante de miles de millones de almas, un sonido de arrepentimiento eterno. Descendimos a lo que supe que era el infierno. Pero no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había fuego, ni demonios con horcas torturando a la gente. La realidad era infinitamente peor. La característica principal era la oscuridad. Una oscuridad absoluta y total. No era solo la ausencia de luz, era una presencia palpable y sofocante. Y hacía frío. Un frío que no era del cuerpo, sino del alma, el frío de la ausencia total de amor.
El tormento central, el corazón de la agonía, era la separación. Era la desconexión total y eterna. Cada alma estaba completamente sola, encerrada en la prisión de su propio egoísmo, de sus propias elecciones. Podían sentir la ausencia de Dios como un agujero negro en el centro de su ser, una herida que nunca sanaría. Recordaban el amor. Recordaban la luz. Recordaban la conexión. Y sabían, con una claridad torturadora, que la habían elegido ellos mismos. Vi a la gente allí. No eran monstruos. Eran gente común. Vi a un hombre de negocios que había elegido la riqueza por encima de su familia y de Dios, ahora completamente solo sin nada que poseer. Vi a una mujer que había vivido para la aprobación de los demás, ahora completamente sola sin nadie que la viera. Vi a personas que habían elegido el odio, el poder, el placer, la política, la tecnología, cualquier cosa y todo por encima del amor simple y humilde de su Creador. Este no era un lugar donde Dios enviaba a la gente que no le gustaba. Era el lugar al que la gente iba cuando insistía en tener su propio camino, en ser su propio Dios, hasta el amargo final. Dios simplemente respetaba su elección. Era la consecuencia lógica y final de una vida de desconexión. Era el futuro oscuro que había visto para la humanidad, pero hecho permanente. Era el aislamiento definitivo. Jesús estaba a mi lado, y sentí su dolor, una agonía que eclipsaba la de todas las almas allí. Esto, dijo, su voz apenas un susurro roto, es lo que morí para salvarlos. No es mi voluntad que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El infierno no es mi deseo, sino su elección. Es una puerta cerrada desde adentro. No pude soportarlo más. Grité, sácame de aquí, por favor. Instantáneamente, fuimos transportados de regreso al jardín pacífico. Caí de rodillas de nuevo, temblando incontrolablemente, el sonido de ese llanto aún resonando en mi alma. Jesús me permitió llorar, me permitió sentir el peso de lo que había visto. Me dio tiempo para comprender las consecuencias eternas de las elecciones aparentemente pequeñas que la gente hacía cada día en la tierra. Después de lo que pareció una eternidad, su mano volvió a mi hombro, infundiendo paz en mi ser tembloroso. Me ayudó a ponerme de pie. Su rostro era grave, pero lleno de un amor decidido. Ahora lo entiendes, Margaret, dijo. ¿Entiendes por qué debes volver? Me miró directamente a los ojos, y sentí el peso de una comisión divina descender sobre mí. Escucha atentamente. Este es el mensaje que debes llevar. Su voz era clara y llena de autoridad. Diles que dejen de pelearse entre ellos. Mi cuerpo no debe estar en guerra consigo mismo. Su amor mutuo es como le mostrarán al mundo que son míos. Hizo una pausa, asegurándose de que entendiera. Diles que no pongan su esperanza en ningún líder humano, en ningún partido político o en ninguna maravilla tecnológica. Esas cosas son polvo. Yo soy la roca. Construir sobre cualquier otra cosa es construir sobre arena. Diles que el infierno es real. No como una historia de miedo para asustar a los niños, sino como el destino real y terrible de la separación autoelegida. Pero diles que mi misericordia es más real aún. Diles que la puerta para volver a mí está abierta para cualquiera que llame hasta su último aliento. No hay pecado tan grande que mi sangre no pueda cubrirlo. No hay oscuridad tan profunda que mi luz no pueda penetrarla. Y diles que los amo. Diles que el Rey del Universo conoce sus nombres. Diles que anhelo su compañía. Diles que vuelvan a casa. El peso de la misión me abrumó. No puedo, exclamé, las lágrimas volviendo a brotar. Soy solo una anciana. Soy una jardinera, ¿quién me creerá? Pensarán que estoy loca, no soy nadie. Una sonrisa tierna tocó sus labios. Lo sé. Por eso te elegí a ti. No elijo a los poderosos, a los elocuentes o a los seguros de sí mismos. Elijo a los débiles para avergonzar a los fuertes. Elijo a los que están dispuestos. ¿Estás dispuesta, Margaret?
Miré sus ojos, los ojos que me habían conocido y amado desde antes de que el tiempo comenzara. Supe que no podía negarle nada. Sí, susurré. Estoy dispuesta. Entonces no tengas miedo, dijo, y su voz estaba llena de una promesa inquebrantable. No irás sola. Yo estaré contigo. Mi espíritu te dará las palabras que decir. Te daré la fuerza. Se inclinó y me abrazó. Fue un abrazo que contenía la creación y la redención. Sentí un poder, un propósito y un amor insondable fluir hacia mí, llenando cada grieta de mi alma. Era un adiós y una comisión, todo en uno. Ahora ve, dijo suavemente. Y recuerda. Entonces, todo se desvaneció en un blanco puro y brillante. La siguiente sensación fue un dolor agudo y punzante. Un jadeo violento llenó mis pulmones de aire, quemándolos. Luces cegadoras asaltaron mis ojos. Un sonido agudo y rítmico pitaba en algún lugar cercano. Sentí un frío pegajoso en mi pecho y la presión rítmica de manos empujando hacia abajo. Oí voces, gritando en pánico y luego en sorpresa. Tenemos pulso, tenemos pulso. Margaret, ¿puedes oírme? Mis ojos se abrieron de golpe. Estaba en la parte trasera de la ambulancia. Un joven paramédico me miraba fijamente, con el rostro pálido y sudoroso. El dolor en mi pecho era insoportable. El mundo terrenal se precipitó sobre mí con una violencia sensorial que fue un shock después de la paz del cielo. Pero mi primer pensamiento no fue sobre el dolor o la confusión. Fue sobre la misión. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca. Las palabras salieron como un graznido ronco. Lo vi a él, tengo que decírselo a todos. El paramédico intercambió una mirada confundida con su colega. Está bien, Margaret, está bien. Estás desorientada. Tuviste un infarto masivo. Te perdimos por unos minutos. No, insistí, mi voz ganando un poco de fuerza. No estaba perdida. Estaba en casa. Tienen que escuchar. Tienen que dejar de pelear. En el hospital fue un milagro médico. Los doctores estaban atónitos. Confirmaron que había estado clínicamente muerta. Basado en la gravedad del infarto, debería haber tenido un daño cerebral masivo o no haber regresado en absoluto. No tenían una explicación lógica para mi recuperación completa e inmediata. Lo llamaron una anomalía, una casualidad de 1 en 1.000.000. Yo sabía la verdad. Lidiar con la incredulidad fue la parte más difícil. Mi familia estaba agradecida de tenerme de vuelta, pero cuando intenté contarles lo que había visto, sus rostros se llenaron de una mezcla de preocupación y lástima. Mi hijo, siempre el pragmático, lo atribuyó a una alucinación inducida por la falta de oxígeno en el cerebro. Mamá, pasaste por un trauma increíble. El cerebro hace cosas raras. Mi hija, más espiritual, quería creer, pero luchaba con la enormidad de ello. Solo mis nietos más pequeños me escucharon con los ojos bien abiertos, sin el filtro del cinismo adulto. Pero no importaba. Le había hecho una promesa al Rey del Universo, y tenía la intención de cumplirla. El mundo al que regresé se sentía diferente. Más pequeño. Los colores parecían apagados en comparación con el jardín celestial. Los ruidos de la vida diaria eran discordantes en comparación con la música celestial. Las preocupaciones que antes consumían a la gente, la política, el mercado de valores, los chismes, ahora me parecían increíblemente triviales. Había desarrollado una nueva especie de discernimiento. Podía casi sentir las corrientes espirituales que había visto desde arriba. Podía sentir el dolor y el miedo ocultos detrás de las sonrisas de la gente. Mi vida de oración se transformó de una rutina nocturna a una conversación continua, una súplica constante por las almas que veía a mi alrededor. Así que empecé a hablar. Empecé a escribir. Comencé este testimonio. Sé que muchos de los que escuchen esto no me creerán.
Me descartarán como una anciana senil, una fanática religiosa o una víctima de una alucinación. Está bien. No fui enviada para los que no escucharán. Fui enviada para los que sí lo harán. Fui enviada para ti. Para la persona cuyo corazón siente un eco de verdad en mis palabras. Para la persona que sabe, en lo profundo de su alma, que este mundo no es todo lo que hay. Para la persona que está cansada de la división, del miedo y de poner su esperanza en sistemas rotos. Él me envió de vuelta para darte este mensaje. El futuro no está escrito. Hay dos caminos delante de nosotros. Un camino de conexión, de amor, de humildad, usando los dones que se nos han dado para servirnos unos a otros y a nuestro Creador. Y un camino de aislamiento, de orgullo, de adoración a nuestras propias creaciones, que conduce a una oscuridad fría y desconectada. La elección es tuya. Cada día. Cada hora. Con cada palabra que dices, con cada publicación que compartes, con cada acto de perdón o de juicio. El Rey viene. Y te está llamando a casa.